Te invito a escuchar mi programa Diálogo Internacional por lavisiónradio.net. En este programa podrán escuchar en vivo los análisis de expertos sobre la actualidad mundial, así como sobre los puntos que componen la agenda política global. Diálogo Internacional con Luis Velázquez. Martes a las 9 de la mañana por lavisiónradio.net. Información que va contigo. Muy buenos días, amigas y amigos de La Visión Radio. En la mañana de hoy conversaremos con el doctor Paulo Velasco, doctor en Ciencias Políticas, profesor de Política Internacional de la Universidad del Estado de Río de Janeiro. Con él conversaremos acerca del difícil escenario que tiene América Latina de ahora en más. Bueno, siempre lo ha tenido, pero hoy creo que en los actuales momentos es mucho más crítico. Es por eso que hemos llamado a esta muy grata conversación con Paulo hacia dónde va América Latina. Buenos días, Paulo, ¿cómo has estado? Buenos días, Luis. Muy bien, encantado de hablar con ustedes una vez más. Encantado para nosotros y muchas gracias por el tiempo que me has permitido. Yo sé que eres una persona muy ocupada de hablar sobre un tema que nos toca muy de cerca, nos toca a todos y a Brasil, pues la economía más grande de América Latina, pues mucho más. Es algo impresionante. Pero yo no sé si es mi percepción, Paulo, pero América Latina está como en una especie de bolsón, en donde todo el mundo está haciendo cosas, lanzando cosas sin saber a dónde apuntar. Vemos, por ejemplo, el caso de Petro, que se quiere erigir como un líder regional con dimensiones internacionales. También Lula, en su reciente gira por Europa, dio la impresión de que ese apego, esa frenética, y me permito utilizar esa palabra, posición acerca de la guerra entre Ucrania y Rusia, esa búsqueda de la paz, también erigiéndose como un líder. El caso de Chile, por ejemplo, que pareciera que no sabe todavía dónde va, no tiene constitución, hay mucho problema dentro, mucho descontento. De Venezuela ni hablar, ahí sí es verdad que nosotros los venezolanos no tenemos ni idea en absoluto qué es bueno y qué es malo, cosa que a mí me preocupa muchísimo y debo confesar que me quita en algunos momentos un poco el sueño, pero me preocupa. Y ¿qué piensas tú de este escenario y hacia dónde va América Latina, Paulo? Bueno, Luis, es una pregunta muy compleja, muy difícil, pero lo que reconocemos en estos momentos en Latinoamérica es que hay algunos problemas y algunos retos que son muy importantes y, bueno, la verdad es que los gobiernos que están ahí en el poder pues no tienen mucha idea de cómo superarlos. El primero es una cuestión política muy delicada. Hemos visto a lo largo, sobre todo de los últimos 10 años, algunos ataques muy graves contra lo que es la democracia en Latinoamérica. Hay una falta de confianza de la sociedad latinoamericana, de los distintos países, en relación a los gobernantes. No se identifican con aquellos que están en el poder y no confían en los que están en el poder. Esto, claro, se debe mucho al avance de la corrupción, que como sabemos es endémica en Latinoamérica, pero ha habido señales muy graves de que ha crecido bastante en los últimos tiempos. Por ejemplo, en Brasil ha habido escándalos muy graves en cuanto a la corrupción. Y esto acaba creando una dificultad para el pueblo, para los ciudadanos, en identificarse con aquellos que están en el poder y que deberían representar sus deseos y sus esperanzas, podemos decir. Entonces, en términos políticos, hay una debilidad muy grave en el sistema político, lo que acaba incluso conllevando a la posibilidad de que se practiquen ataques contra la democracia y que empiecen a aparecer personajes que se presentan muchas veces como la solución para los problemas, pero es en realidad el populismo, el viejo populismo latinoamericano, Luis, que está de vuelta en la región, pero ahora ya muchas veces vestido con una retórica de ultraderecha en algunos casos, incluso en una retórica muchas veces que se asemeja a aquello que hemos visto en otros países
una retórica casi que fascista. Entonces, es un problema muy grave que vemos en términos políticos en la región, la falta de confianza en la política, la debilidad de las instituciones políticas, ataques contra la democracia. Hemos visto ahora a principios de enero, para darte el ejemplo de Brasil, Luis, la invasión, por ejemplo, del Congreso en Brasil, la invasión del Palacio Presidencial en Brasil, la invasión de la Corte Suprema en Brasil por manifestantes que tienen un desprecio absoluto por la democracia y que simplemente no aceptaron la derrota del expresidente Jair Bolsonaro. Esto para tomar el ejemplo brasileño. Entonces, eso es un problema grave y habrá que intentar reforzar las instituciones políticas y, de alguna manera, intentar reconstruir una relación de confianza entre los ciudadanos y sus gobernantes, sus líderes. No importa si son líderes de derecha, de izquierda o de centro, esto pasa por toda la región. Hay una dificultad muy grande en establecer lazos de confianza entre quien gobierna y aquellos que son gobernados. Y los otros retos están muy relacionados, claro, con la cuestión política, y ahí otra vez vemos una situación histórica de pobreza, de desigualdad en Latinoamérica. En los años 2000 hubo una mejora de los indicadores sociales y económicos, mucho impulsionada, claro, por el crecimiento estupendo de China, como compradora principal de commodities de los países latinoamericanos, de petróleo, de minerales variados, de productos alimenticios como la soja, pero ahora la situación es muy diferente. Hemos tenido prácticamente una década perdida. La última década ha sido, podemos decir ya, una década perdida para toda la región, lo que ha significado problemas en términos de falta de crecimiento económico, pero problemas también muy, muy graves, Luis, con el avance de la pobreza, del hambre, y situaciones sociales muy delicadas otra vez que vemos aquí por Latinoamérica. Entonces, en las dos frentes, política y económica, tenemos problemas muy serios, y claro, la región también se ve de alguna manera también afectada por la división global entre China y Estados Unidos, porque somos una región que pertenece a un área tradicionalmente de influencia de los Estados Unidos, pero vemos ahora a China avanzando de manera muy importante. Entonces también de alguna manera somos afectados por esta disputa de poder global entre China y Estados Unidos. Sí. Hay una cosa que yo separo en el cuanto al análisis sobre América Latina. Este es un área que ha sido parte de mi trabajo cuando era diplomático. Y yo separo entre la clase política y la sociedad. Y la separo por la siguiente razón. Creo que muy pocos gobiernos en América Latina han tenido la conciencia de ir un poco más allá de las promesas, de las ofertas de campaña, ¿no? Ir más allá de un mecanismo democrático que es las elecciones, pero su eje de gobierno es continuar acumulando las mismas demandas o aumentándolas, de esas demandas insatisfechas que tiene la sociedad en términos generales. Y eso lo vemos, por supuesto, lo vemos en toda América Latina. Y hoy tenemos, por ejemplo, el caso Centroamérica, un gobierno que, bueno, fue electo y además un tipo autoritario que además tiene el 75% del apoyo de los latinoamericanos, según Latinobarómetro, lo cual es preocupante. Uh-huh. Pero absolutamente preocupante, porque realmente la democracia es una cosa un poquito distinta. Uh-huh. Si lo vemos, si vamos a Nicaragua igual, México tiene graves problemas. En toda su historia es un gran país con una economía gigantesca y con un vínculo comercial fundamental con Estados Unidos, pero también lo tiene con el resto del mundo. Y si seguimos bajando, vemos la disparidad que hay en lo que la clase política quiere y la sociedad quiere. El caso Venezuela, por ejemplo. Puede haber revolución, pero ya no se puede pensar en una revolución como fue en los años 60 o quizás un poco antes. La revolución viene por otros caminos. Y así el resto, Ecuador, Perú, Ecuador, que venía funcionando bastante bien, con mucha resistencia, con muchísima resistencia de parte de la sociedad, porque continúa sintiéndose insatisfecha, ¿no? Es decir, no ha concientizado que los temas de Estado, los temas de un país son a largo plazo, no a corto plazo. El hecho de que asuma hoy un presidente, al día siguiente van a tener una sociedad distinta. Eso es imposible. ¿Qué crees tú?
Sí, yo creo que exactamente eso es lo que estábamos comentando ya, Luis. Hay una falta de representatividad política, podemos decir. Es decir, los gobernantes, y ahí poco importa si están a la derecha o a la izquierda del espectro político, pues siguen en Latinoamérica buscando sus propios intereses sin preocuparse mucho en cambios que sean estructurales para sus países. Porque, como dices muy bien, Luis, la política se maneja a medio y largo plazo, no a cortísimo plazo. Entonces hacen promesas de campaña que no las cumplen, por supuesto. Se presentan muchas veces como los salvadores de situaciones muy delicadas y graves, con una retórica fácil y populista, prometiendo milagros que no se realizan, por supuesto. Y muchas veces pues acaban caminando en dirección a actitudes incluso autocráticas, revelando un desprecio completo por la democracia. Aunque hayan sido electos y aunque haya una constitución funcionando y aunque haya un parlamento abierto. Porque ahora, claro, la manera de romper con la democracia no significa necesariamente que tiene que haber un golpe militar, un golpe de Estado, como ya vimos tantos en Latinoamérica. A veces el propio presidente electo pues, puede perfectamente practicar una serie de gravísimos actos contra la democracia, como estamos viendo, ya has dado el ejemplo muy bueno en El Salvador con Bukele. Es decir, eso para dar un ejemplo, pero hemos visto pasar lo mismo en Venezuela a lo largo de los años de Chávez y ahora mucho más con Maduro. Es decir, son presidentes electos, pero han adoptado medidas, y las conoces tú muy bien, que han impactado en lo que es la democracia en Venezuela y en tantos países en la región. Y aquí otra vez me siento obligado a dar el ejemplo brasileño, porque hemos tenido un presidente durante 4 años, Jair Bolsonaro, que fue electo, que venció las elecciones del 2018, pero que adoptó también una serie de medidas que han afectado a la democracia en Brasil, incluso sembrando dudas sobre el proceso electoral brasileño, diciendo que las urnas electrónicas pues, no son fiables y que el proceso electoral no es fiable en Brasil, lo que es un escándalo completo porque tenemos las urnas electrónicas hace 30 años en el país y nunca nadie las puso en cuestión, ¿sabes? Pero él quiso sembrar las dudas porque ya sabía que podría perder las elecciones y a partir de ahí vimos lo que pasó el último día 8 de enero cuando se invadieron ahí los poderes en Brasilia, los manifestantes en su apoyo. Es decir, hay situaciones muy, muy graves en la región, pero lo que sigue pasando a lo largo de todas estas décadas, y tú también lo has puesto muy bien, es exactamente que tenemos gobernantes, no importa de qué partidos son, no importa qué tipo de ideología siguen, pero que buscan sus intereses más particulares sin preocuparse en promover, en efecto, cambios estructurales en sus países que mejoren la vida del pueblo, de la sociedad, de los ciudadanos y que permitan un desarrollo que sea un desarrollo más amplio, un desarrollo para todos, no solamente para grupos que están vinculados o involucrados con aquel que ejerce el poder en los países. Efectivamente, coincido totalmente contigo y hace poco sostuve una conversación con un opositor a Maduro, eh, interesante conversación, y yo le preguntaba, bueno, qué es decir, los candidatos, los aspirantes a liderar el, la oposición en Venezuela, que son 30, imagínate, 30 personas que quieren liderar la oposición. Pero además, sí, el que gane esa elección va a competir no solo con Maduro en las presidenciales, sino con otros candidatos que de la oposición, de una oposición que nadie conoce, que van a competir con ellos. Ahora, la sociedad va a votar por qué y cómo se hace para que eh, el elector realmente concientice qué es lo que más le conviene, no solamente a él y su familia, sino al resto del país. Porque el país, él forma parte de un país. En la medida en que el país vaya mejor, su vida y su familia va a estar mejor. Sí, bueno, exactamente, ese es el gran reto, es lo que todavía hay que descubrir cómo hacer, es decir, convencer a los ciudadanos latinoamericanos en el sentido de que tengan una conciencia política un poco más amplia y más profunda, que no se dejen engañar por el primer candidato que les promete milagros. Y es lo que estamos viendo, es decir, hay una especie de ingenuidad política en Latinoamérica. Y lo digo mucho reflejando lo que es la realidad brasileña, que como dijiste muy bien al principio, es el país más grande de la región, es el país económicamente más fuerte en la región, y aquí hay una ingenuidad política enorme. Es decir, la sociedad brasileña se deja engañar por cualquiera que les prometa, vamos, la salvación y los milagros que sean, por más imposibles que sean de realizar.
y votan por este tipo, ¿sabes? Y vemos lo mismo, más o menos igual en otros países de la región. Es decir, es absolutamente sorprendente que veamos, por ejemplo, el nivel de apoyo que tiene Javier Milei en Argentina a estas alturas. Claro que nadie sabe si podrá llegar a la segunda vuelta y mucho menos si tiene efectivamente condiciones de ganar las elecciones, pero es un tipo que ha sido muy votado para el Parlamento en Argentina y que no se tiene ninguna idea de lo que piensa en efecto, porque solo dice, vamos, unas frases medio sueltas sin ningún sentido y es una locura el nivel de apoyo que tiene. Estamos hablando de Argentina, que es un país latinoamericano donde el nivel de educación es buenísimo, como es en Chile también. Y en Chile también vimos algo parecido con el CAST, que casi vence las elecciones también, y había allí una disputa problemática entre una ultraizquierda y Cast, y los dos lados prometiendo también cosas un poco imposibles. Por eso vemos el Chile, el país en la situación en que está, sin una constitución, sin conseguir avanzar de manera adecuada en un proyecto nuevo de la constitución para sustituir la de Pinochet. Es decir, no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando de Brasil, de Argentina, de Chile, Luis, que son países muy representativos en la región, donde la población se deja engañar con un discurso absolutamente absurdo en términos políticos, porque le falta a lo mejor conciencia política para entender lo que es el juego político y democrático. Esto es lo que me sorprende más. La gente acepta promesas de campaña y cuentos, vamos, que no tienen cómo realizarse, a lo mejor porque les falta esperanza de todo. Es decir, es un pueblo que ya no se cree en nada, les falta esperanza, entonces el primero que llega prometiendo algo pues se lleva el voto, ¿sabes? Y esto me preocupa mucho porque es un problema serísimo para la democracia. Yo entiendo que hoy la democracia en Latinoamérica es el mayor problema que tenemos, porque tenemos una democracia muy débil, tenemos una democracia que está siendo impactada y afectada en todos los países y no veo a corto plazo, Luis, una solución para esto. Estamos otra vez en una región marcada por el populismo, no importa si de derecha o de izquierda, como lo vimos en los años 30, con Lázaro Cárdenas, con Vargas en Brasil, con Perón en Argentina. Está volviendo esto, y esto es un problema enorme porque significa la falta de conciencia política y la falta de madurez política de la sociedad. Pablo, aquí hay dos preguntas. Una de un embajador venezolano que dice lo siguiente. El embajador Héctor Quintero dice: América Latina se encuentra a la deriva. La corrupción y la ignorancia carcomen las entrañas de la incipiente democracia. Ahora, ¿cuánto podrá aguantar Latinoamérica antes de regresar a los años 40 y 50? Esa es una pregunta de él. Y la pregunta mía, si se quiere, es una pregunta un poco naif. Ahora, ¿entendemos realmente en Latinoamérica lo que significa la palabra democracia? Que no es simplemente el derecho de salir a gritar ni nada de eso, sino es más bien un deber de construir el bienestar. Bueno, dos preguntas buenísimas y es sobre lo que estamos charlando aquí hoy, Luis. La primera, vamos, va justamente al grano, ¿no? Como solemos decir en Madrid, y es lo que tenemos. Es decir, es una región donde vemos un retroceso muy grave en términos políticos, una falta de cultura política, yo diría, esta ingenuidad o ignorancia política a que se refiere el embajador es exactamente eso, una falta de cultura política, una falta de madurez por parte de los ciudadanos. Que no saben efectivamente, y ahí lo junto con tu pregunta, Luis, no saben efectivamente lo que es la participación política. Se creen que simplemente ir a votar y depositar su voto ya han hecho sus deberes como ciudadanos. Y no es así. La política se construye todos los días, día a día, y de manera bastante compleja incluso. La democracia no es simplemente salir a la calle a protestar o a manifestarse. La democracia es todo, es votar por alguien, pero saber a quién has votado, acompañar el trabajo de la persona a quien has votado, no importa si es diputado, si es concejal, si es alcalde, si es gobernador, si es presidente. Y aquí en Brasil, un año después de las elecciones, ya nadie se acuerda a quién votó para diputado provincial o diputado federal. Es una locura, es decir, la gente simplemente es irresponsable políticamente. Y claro que no hay ningún tipo de acompañamiento, de seguimiento del trabajo de estos políticos que han sido electos directamente por el pueblo aquí en Brasil. Es decir, es una ignorancia política, una falta de cultura política, y el brasileño se cree, como el latinoamericano en general, que participar de la vida política es cada 4 o 5 años ir ahí a las urnas a votar por alguien que después no te acuerdas siquiera quién es, ¿sabes? Entonces, este es un problema muy, muy grave. Es una democracia incipiente. Yo estoy completamente de acuerdo con esa idea. Y de alguna manera sorprende porque hace 20 años, cuando yo hice mis estudios
en el doctorado de ciencia política, pues decíamos que Latinoamérica ya era una región con una democracia consolidada. Pero sorprendentemente nos engañábamos en aquel entonces y hoy sabemos, 20 años después, que la democracia aquí no es nada consolidada. Mucho por lo contrario, es decir, tenemos una situación muy delicada por la incapacidad, por la falta de cultura política, por la ignorancia y claro también porque los liderazgos políticos se aprovechan de todo esto para continuar actuando como siempre actuaron. Y ahí el embajador da el ejemplo de los años 40, 50, podemos volver incluso más atrás, los años 30, el principio del siglo XX. Es decir, son los problemas que siempre hemos visto en la región, el viejo populismo latinoamericano, la falta de representatividad. Los líderes políticos no se importan efectivamente en representar a los ciudadanos, se importan en satisfacer y atender a sus intereses más particulares, los suyos y de sus amigos, y ya está. Y sigue siendo así. Y no importa si es a la derecha o a la izquierda, no importa si estamos hablando de Bukele, si estamos hablando de Ortega, no importa si estamos hablando de Maduro o de quien sea, es lo mismo, o de Bolsonaro, para dar ejemplos a la derecha y a la izquierda. Es siempre igual, es siempre lo mismo. Y entonces eso acaba creando de manera crónica y casi insuperable este sentimiento de falta de representatividad. Yo insisto en este punto, porque yo creo que es algo crónico. Los ciudadanos latinoamericanos, no importa en qué país, no importa dónde estén, no se sienten bien representados por sus líderes políticos. Y esto acaba creando un gap, esto acaba creando una ruptura muy grave para el funcionamiento adecuado de una democracia. En ningún país donde haya este tipo de gap, este tipo de ruptura, la democracia es una democracia sana, Luis. Sí, sí, eso está claro, sobre todo porque yo creo que agregando un poco a esa respuesta brillante que nos diste, tenemos muchos gaps, tenemos muchas brechas, tenemos mucho distanciamiento entre uno y otro tema. Y yo creo que una de las principales cosas que nos ha faltado y que en el fondo yo creo que es el instrumento eh, el instrumento por excelencia de la dominación, que es la educación y la cultura. Y creo que ahí nos ha ganado. Mientras más inculto, más es un pueblo, más posibilidades el dictador, el autoritario, quien sea, puede manejar al país como venga y gane y no dar soluciones, sino dar pañitos de agua tibia para que la gente se contente, como sucedió ayer en Venezuela, un anuncio de un bono de Maduro que se transformó en una reducción del salario, en términos no solamente reales, sino nominales. Y bueno, y la gente, bueno, un poquito más de... Es decir, hay una sensación de armonía en el bolsillo, pero que se va a acabar en 2 o 3 días más. Ciertamente a mí este tema de América Latina, pues revisando material este fin de semana por la conferencia, la reunión que tenía contigo, hace falta más, es decir, hace falta, como decía Churchill, hace falta que los políticos piensen más en generaciones que en elecciones. Te propongo, Pablo, que me permitas ir a una corta pausa comercial y ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Paulo Velasco acerca de hacia dónde va América Latina. Visión TV. Estamos de regreso en Diálogo Internacional. Estamos conversando con el doctor Paulo Velasco acerca de hacia dónde va América Latina. En la primera parte hablamos un poco del escenario, pero ahí me gustaría saber qué opina el doctor Paulo Velázquez acerca de hacia dónde estamos yendo con todo este desbarajuste, permíteme utilizar esa palabra que es bastante coloquial. ¿Hacia dónde está caminando América Latina? Difícil saberlo con exactitud, Luis, muy, muy difícil. Bueno, yo creo que estamos caminando a una situación delicada. Ya estamos en ella y yo creo que esto puede profundizarse en los próximos años. Y sobre todo, una vez más, no solamente por las cuestiones que ya hemos comentado, que son internas a la región,
la falta de cultura política, la ignorancia política, la falta de representatividad de los liderazgos políticos en relación a la sociedad y a los ciudadanos, pero también cuando pensamos en términos globales y geopolíticos, yo creo que la situación de Latinoamérica también es delicada. Luis, permíteme añadir este punto a nuestra charla, porque vemos un mundo cada vez más dividido, y ahí estamos pensando sobre todo, claro, en las disputas muy evidentes entre Estados Unidos y China. Y Latinoamérica todavía está un poco perdida en esto, es decir, tiene relaciones históricas muy importantes con Estados Unidos y está en la región de influencia de los Estados Unidos, pero al mismo tiempo tiene relaciones económicas actualmente muy importantes con China y relaciones muy evidentes con China y necesarias con China. Y otra vez podemos pensar en varios países de la región, incluso en Brasil. En Brasil tiene relaciones históricas con Estados Unidos, pero hoy día necesita a China para sobrevivir en términos políticos. Y este equilibrio no es fácil de conseguirlo y todavía no se sabe muy bien cómo la región podrá conseguir mantener una relación equilibrada entre Washington y Beijing sin tener que, a lo mejor en algún momento, elegir a uno sobre el otro, ¿sabes? Lo que también sería muy malo, porque no podemos, evidentemente, elegir a Estados Unidos y dejar a China de lado, o lo mismo, elegir a China y dejar a Estados Unidos de lado. Es decir, yo creo que en términos políticos también la situación global que se presenta hoy día y que se dibuja en el futuro, pues tampoco le ayuda mucho a Latinoamérica. Y yo siempre insisto en un punto, Luis, que es la falta de una identidad global de la región también, porque en Latinoamérica nos sentimos parte de un occidente, pero el occidente no nos entiende como parte del occidente, lo que es, vamos, algo muy curioso y un poco esquizofrénico, si me permites decirlo, porque Brasil se entiende como un país que integra y pertenece a una alianza occidental, pero los países occidentales no ven a Brasil como a alguien que pertenece al occidente. Y lo mismo pasa con los otros países de Latinoamérica. Es decir, nos falta una identidad más clara de quién somos o de quiénes somos y de a dónde queremos ir. Por eso, para saber hacia dónde camina Latinoamérica, pues primero hay que responder cuál es nuestra identidad geopolítica o política en este mundo tan complejo y tan dividido que vemos ahorita. Sí, y sí, ese término es muy lindo, y es muy cierto. La falta de identidad de Latinoamérica es fundamental para poder asumir una posición clara. Fíjate tú que el embajador Quintero hace otra pregunta, te la leo. ¿Qué responsabilidad tendrían los Estados Unidos en el desplome de de la democracia en América Latina? Esa es una Yo creo pregunta que tienen, interesante. sí, yo creo que tienen responsabilidad, siempre tienen responsabilidad. Yo creo que los Estados Unidos siempre han mirado mucho a Latinoamérica simplemente como su área de influencia, pero nunca han invertido efectivamente a favor del desarrollo de Latinoamérica en términos no solamente económicos, pero en términos políticos y culturales también. Es decir, siempre han buscado simplemente tenernos ahí medio que dominados y subyugados a sus intereses. Y durante buena parte del siglo XX ha sido así, sobre todo en el periodo ahí de la Guerra Fría, pues fuimos una región bajo control de los Estados Unidos. Pero siempre ha habido mucha frustración de la parte de los países latinoamericanos en cuanto a la falta de interés o de responsabilidad de los Estados Unidos para ayudarnos en nuestro desarrollo efectivo, en un desarrollo más amplio, más plural, más socioeconómico. Y lo que hemos comentado antes de la falta de cultura política, pues siempre les ha interesado mucho, porque les conviene esto. Les conviene una falta de cultura política en la región porque con eso es más fácil dominar a la región también. Con eso es más fácil subyugar a la región también. Vamos, no solamente nunca han querido el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica, pero nunca han querido la verdadera independencia y autonomía política de Latinoamérica. Que pensemos según nuestros intereses, que pensemos con nuestra propia cabeza e identidad, porque nos falta una identidad política y nos falta una cultura política autóctone, nos falta una cultura política propia. Y bueno, si pensamos a lo largo de las últimas décadas, pues ellos hablan mucho en democracia, 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 en promover la democracia y reforzar la democracia,
pero la democracia que les conviene a ellos. Porque cuando tuvieron que apoyar golpes militares en Latinoamérica lo hicieron, como lo hicieron en Brasil en el 64, lo hicieron en Chile en el 73, o invadieron Guatemala en el 54, o Santo Domingo en el 65, y Granada en el 83, y Panamá en el 89. Solo para darte algunos ejemplos de cómo miran a la región como un espacio donde pueden actuar libremente en favor o en contra de la democracia según sus intereses y siempre sin invertir en la verdadera independencia, autonomía, cultura política, desarrollo socioeconómico. Es decir, si vemos una región todavía a la que le falta madurez política, yo creo que en parte podemos echarle la culpa a los Estados Unidos, sin ninguna duda, Luis. Sí, sí, yo recuerdo que con nosotros estuvo hace un año un ex subsecretario de Estado para América Latina, para el área hemisférica, y al final nos dijo, todo lo que está sucediendo en América Latina es por mala lectura nuestra. Y eso, viniendo de una persona de ese nivel, es realmente importante. Sin embargo, fíjate, revisando información este fin de semana sobre América Latina y todo eso, me leí varias cosas y los organismos internacionales, los analistas de América Latina enfocan el tema fundamentalmente desde el área económica, el tema de la inflación, la crisis energética, el crecimiento, y hablan sobre sobre un tal empuje al cambio político y social, algo que es algo viejo, es algo grande, pero que no lo hemos visto en todo caso, ese cambio y ese empuje hacia el cambio político real. ¿Qué nos hace falta realmente? Yo creo que cualquier... Llega. Perdona. Sí, por favor, continúa. Yo creo que lo que nos falta para un cambio real es, primeramente, por más sencillo que parezca lo que voy a decir, Luis, pero es primeramente saber efectivamente lo que queremos. Nos falta a la región un proyecto de futuro. Si yo pienso, por ejemplo, en Brasil o en Argentina o en Chile, y permíteme incluir a Venezuela también, que es tu país, Luis, yo creo que son países a los que les falta un verdadero proyecto de futuro, es decir, lo que quieren efectivamente ser como países. Les falta una gran strategy, como se dice en Estados Unidos, una gran estrategia. Y esto en política exterior, pero también en política doméstica. Porque a cada gobierno que alcanza el poder en la región, pues vemos muchas veces cambios muy abruptos de estrategia, pero sin que haya una razón para tanto, sin que haya un objetivo, sin que se deje claro lo que se está buscando, ¿sabes? Es decir, es como si todas las políticas que se llevan a cabo en la región fueran políticas que resultan del capricho más egoísta de los líderes políticos, pero que no están pensando, como hemos dicho al principio aquí en nuestra charla, Luis, no están pensando a medio o largo plazo, están pensando de manera muy inmediatista, sin construir de manera más efectiva lo que es un proyecto de país. Es decir, si me preguntas cuál es el proyecto de país para Brasil, yo te puedo comentarlo con generalidades apenas, pero sin algo más bien recortado, más bien definido. Es decir, siempre decía, Brasil es un país que tiene un futuro grande, un futuro de gran proyección, pero ¿cómo se va a alcanzar eso? ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la gran estrategia? ¿Cuáles son los caminos para buscarlo? Pues nadie lo sabe y cada gobierno que llega al poder pues intenta de alguna manera llevar a cabo sus intereses más particulares, pero sin dejar de manera evidente cuál es el proyecto de futuro. Yo creo que ese es el gran problema en Argentina también, que es un país decadente a 70 años, si me permites decirlo, porque la decadencia en Argentina no empezó con Alberto Fernández, es un proyecto de 70 años, y en este tiempo, desde Perón, nadie sabe exactamente lo que se busca como proyecto de país, y lo mismo pasa en los demás países de la región, sin querer generalizar de manera irresponsable. Es decir, si efectivamente buscamos un cambio, que es lo que me preguntaste, más amplio, más profundo, social, económico, un cambio de identidad, primero hay que definir lo que se quiere en la región. Es decir, y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, Luis. Queremos que la región efectivamente sea una región competitiva en las cadenas globales de valor,
Queremos una región que efectivamente se coloque en el mundo, en el comercio global de manera más competitiva, participando efectivamente incluso con exportaciones más complejas, con más valor añadido, o vamos simplemente a continuar siendo lo que siempre hemos sido, una región que vende apenas productos primarios, sin ningún valor añadido, y que participa del comercio mundial como participamos cuando fuimos descubiertos ahí en el siglo XVI. Pues esta es una cuestión que tiene que ser respondida, porque nunca hemos visto efectivamente un proyecto evidente e importante para desarrollar en términos industriales a la región o desarrollar lo que es más importante. Insisto en esto, en la educación, en las investigaciones, en el desarrollo, en la tecnología. Cuando pensamos en desarrollo, en tecnología, en educación, en investigaciones, América Latina está, vamos, al final de cualquier fila, al final de cualquier cola en el mundo. Somos los últimos siempre, junto con África posiblemente. Aquí no se piensa a largo plazo, no se piensa en invertir en las universidades, no se piensa en invertir en el desarrollo de tecnología, no se piensa en invertir en las investigaciones, en la parte científica, en el desarrollo de tecnología, nada. Porque continuamos teniendo una inserción en el mundo de manera muy dependiente y dependiente siempre. Bueno, ¿y por qué esto? Porque nos falta un proyecto de futuro, nos falta pensar a más medio y largo plazo. Sí, sí, efectivamente es así. Eh, Siempre vemos lo mismo. Fíjate que yo viví durante 6 años en Buenos Aires y una de las cosas que me impactaban era cómo se reproducía la misma crisis después de 50 años. Es decir, ¿es un problema del liderazgo o es un problema de qué? Es un problema de la sociedad, a pesar de que el nivel cultural y educativo de los argentinos es bastante alto. ¿Dónde está el quid del problema? Una excelente pregunta también. Es decir, yo creo que en parte la sociedad es responsable, claro que sí, porque seguimos votando al mismo tipo de liderazgo político siempre y nos dejamos engañar siempre por el mismo discurso que promete soluciones mágicas y promete milagros sin que se puedan realizar. Y eso, hemos dado ya los ejemplos de países donde la cultura política y la educación es más elevada, como el caso de Chile y de Argentina, pues sigue pasando en esos países. La situación en Argentina es crítica, pero no es de ahora, es de hace 70 Sí, años. sí. ¿Y cómo es posible que gente que tiene un mínimo de educación y de cultura, como son los argentinos, se dejen engañar tan fácilmente por promesas de campaña que son irrealizables y son imposibles, son verdaderos milagros? Y la crisis sigue, sigue y sigue y sigue siempre sin que se encuentre una solución. Entonces, en parte sí, si yo he dicho y he subrayado tan claramente que nos falta a la región un proyecto de futuro, en parte nos falta porque los líderes no definen objetivos claros de medio y largo plazo a ser buscados y la sociedad se deja engañar y se deja, vamos, de alguna manera llevar sin que haya una posición más firme, más contundente, exigiendo un proyecto claro, exigiendo cambios más profundos, exigiendo un futuro distinto. Y esto no se consigue simplemente a cada 4 o 5 años, voy a decirlo otra vez, yendo a votar o saliendo a la calle cada 2 por 3 a protestar. No, no es así. La política es algo mucho más complejo, la política se hace a diario, se hace todos los días. Pero no nos hemos dado cuenta todavía de lo que es la vida política, de lo que es participar políticamente en la vida de nuestro país, a lo mejor porque todavía no hemos llegado a un grado de madurez democrática. Yo podría decir que la democracia todavía es algo extraño a Latinoamérica. Seguimos mucho una cultura de los caudillos del siglo XIX, si me permites, Luis, del caudillismo del siglo XIX, y la democracia todavía no se ha fortalecido lo suficiente para que exista una cultura política, para que exista una verdadera participación política en la región y para que lleguemos al punto de exigir cambios políticos más profundos y más duraderos que de medio o largo plazo en la región. Entonces, pues eso, la sociedad tiene en sí, yo creo, parte de la responsabilidad de los problemas que estamos diagnosticando aquí a lo largo de nuestra charla el día de hoy. Sí. Yo te voy a contar una anécdota ese Argentina es un país que yo sigo mucho porque mi estadía ya fue muy
llena de muchos retos profesionales. Y cuando salió electo el presidente Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, hubo un periodista que entrevistó a una señora en la provincia de Jujuy y ella estaba entrando como dicen los mexicanos, en un lugar donde venden alimentos. Y el periodista le pregunta, ¿qué opina usted de la elección donde acaba de ganar el señor Fernández, Alberto Fernández? Y la señora le respondió con una ingenuidad tremenda y pasmosa, ¿no? Le decía, bueno, sí, estoy feliz porque cuando Cristina era presidenta, teníamos todo, nos daban todo. Y ahora con el gobierno de Macri tuvimos que trabajar. Y eso a mí nunca se me ha olvidado y espero que nunca se me olvide. Pero es mucho la cultura aquí, es esa, es el viejo clientelismo, ¿no? Es siempre político, social. Por eso he dado el ejemplo de los caudillos. Es eso, ¿no? Es decir, la gente muy ingenua que vota por el candidato que le ofrece algo y que le da algún tipo de ayuda, de asistencialismo. El asistencialismo está muy directamente relacionado con todo esto que estamos comentando aquí. Es decir, no hay madurez política, no hay cultura política. Es decir, votas por el primero que te dé, yo que sé, un kilo de arroz, que te dé una dentadura, que te dé, yo que sé, lo que sea, ¿sabes? Y estás votando por él y por el que te ayude a trabajar menos y, yo que sé, a tener más beneficios, ¿sabes? Es decir, no hay si falta un proyecto de país, es en parte porque la sociedad tiene una responsabilidad muy grande con esto. Vivimos como si estuviéramos en el siglo XIX todavía en la región, lo que es muy triste, ¿no? Porque se han pasado, yo que sé, 200 años desde las independencias, Sí, en general, 200 sí, años ya. sí. Son 2 siglos. Ya tendríamos que estar en una situación diferente, distinta, ¿sabes? Pero la cabeza de la gente es la misma que había a principios del siglo XIX. Solo que estamos a principios del siglo XXI ya. Entonces, la cabeza tendría que ser otra, tendríamos que haber cambiado ya, y sí, igual. Es este ejemplo, esta anécdota, pero es la anécdota que la aplicas a, yo que sé, a Argentina, pero se puede aplicar a cualquier país de Latinoamérica, infelizmente. Sí, sí, es realmente preocupante lo que nos está sucediendo absolutamente a todos. Sobre todo cuando ves tú cosas como el caso de Petro. El caso de Petro es un caso que hay que ponerle mucho el ojo. Aquellos que de alguna manera estamos pendientes de lo que sucede en nuestra región. Petro es una cosa muy importante. ¿Por qué? Porque Petro nos está dando muestras de que, bueno, llegó por un mecanismo que tiene la democracia, que es la elección. Ganó las elecciones, limpiamente las ganó. Pero acaba de iniciar un nuevo gobierno, cambió su gabinete, que era un gabinete bastante colorido, llamémoslo de esa manera, a un gabinete monocolor, gabinete mucho más afín a él y mucho más afín a su vicepresidente. Es decir, ya la crisis comienza a sentirse o a tener algunos síntomas bien graves. Hay una consultora, Anderson, creo que se llama, una consultora norteamericana que sacó su último libro sobre... Esa consultora publica anualmente un índice de confianza. Y ese índice de confianza, eso acaba de aparecer y los resultados son pasmosos con respecto a Colombia. Porque el 71% de la población no cree mucho en Petro, ni en su gente. Entonces, ¿por qué lo votó? Esto está pasando mucho en Latinoamérica en las últimas elecciones, en todas ellas. Yo creo que la única excepción es la de ayer en Paraguay o de anteayer en Paraguay, que es el primer caso en mucho tiempo en que el partido gobernista gana las elecciones, ¿no? Pero lo que hemos visto siempre en Latinoamérica en los últimos años es el pueblo al que le falta cultura política, al que le falta madurez política y al que le falta entender exactamente lo que es la democracia, pues acaba simplemente votando por la oposición porque no está satisfecha con quién está gobernando en un contexto, claro, de dificultades económicas, sociales muy graves, en un contexto, como ya hemos comentado, de década perdida. Entonces, no te importa mucho quién es el candidato de oposición, pero simplemente vas a votar por la oposición porque quieres un cambio y crees que es la manera más fácil de que las cosas mejoren, pero simplemente no te interesa saber cuál es la agenda política del candidato al que estás votando, lo que es una locura. Entonces, es mucho lo que pasó en Colombia,
y se explica mucho la victoria por primera vez de la izquierda en Colombia, exactamente porque había yo que sé, un cansancio con los candidatos de siempre en el país. No importa si estamos hablando de Uribe, si estamos hablando de Santos, si estamos hablando de Duque, pues querían un cambio y ahí votaron por una izquierda sin saber exactamente lo que prometía Petro y Francia Márquez. Lo mismo pasó en Chile. Siempre se vota por el otro lado, es decir, vimos la alternancia ya de Piñera, Bachelet y ahora Boric, que es algo diferente a la izquierda tradicional. Entonces, estoy cansado con los dos de siempre, voy a votar por alguien diferente, de oposición, una izquierda distinta, más a la izquierda todavía, votan por Boric. Entonces, ha pasado en todos lados, ha pasado en Argentina con Macri y Fernández, pasó en Uruguay, solo que al revés, de la izquierda a la derecha, cuando ganó la calle Pou. Pasó en Brasil, salió Bolsonaro, entró Lula. La única excepción es Paraguay, donde el Partido Colorado con Santi Peña volvió a ganar el domingo, pero no interesa mucho cuál es la agenda política. Por eso es la ingenuidad política, la ignorancia política de los ciudadanos latinoamericanos que creen que las cosas van a mejorar simplemente porque te dejas iludir con un montón de promesas, votas a la oposición y crees que ya está hecho lo que tienes que hacer para que las cosas mejoren. Y no es así. Y la gente después se sorprende con lo que Boric buscaba en Chile y por eso la popularidad de Boric cayó tan rápidamente. ¿Te acuerdas? Sí, sí, Ya sí. cayó muy rápidamente al principio de su gobierno porque ya la gente ya no quería aquello, pero votó por él. Y ahora lo mismo con Petro en Colombia y entonces no sorprende. La respuesta es la misma, Luis. Es ignorancia política. Sí, sí, es además un detallazo para América Latina porque esa ignorancia política es lo que nos está haciendo a nosotros pasar graves problemas, bien, como es el caso de Venezuela. Es decir, esa ignorancia política hizo que 8 millones de venezolanos estuviéramos fuera del país, obligados prácticamente en busca de un mejor nivel de vida o trasladar las expectativas de vida hacia otros lados. Exactamente, exactamente. Venezuela es un gran ejemplo también. Uno de los países más ricos de la región que vive una crisis sin fin a la que es difícil imaginar la solución. Porque lo triste es esto, es decir, no importa quién gane las elecciones el año que viene en Venezuela, es difícil imaginar cómo van a intentar sacar el país adelante. Porque no hay una solución fácil para Venezuela. Y es mucho porque la gente se ha dejado engañar. La gente se ha dejado engañar con promesas fáciles y le falta cultura política, le falta participación política. Y también no digo solamente que los problemas están en Chávez o Maduro, es que la oposición es un problema también, Sí. porque, como dijiste muy bien, son completamente divididos. Lo que llamábamos hace poco rato de Mesa de la Unidad Democrática no tenía nada de unidad, es decir, eran un montón de partidos que no se entienden entre sí, que coincidían solamente en el objetivo de sacar a Chávez o sacar a Maduro, pero que no tienen un proyecto de país también, que no coinciden en nada, no hay ningún consenso entre ellos, es decir, es difícil pensar en una política que funcione de esta manera cuando hay una oposición tan polarizada, tan dividida, que no se entiende entre sí. Y por eso dices, son 30 candidatos en las primarias para intentar competir el año que viene. Es decir, es imposible esto, no existe. En ninguna democracia que funcione bien, en ninguna democracia sana, esto puede existir. Entonces, Venezuela yo creo que es el ejemplo más grave, claro, por todo lo que el país está viviendo a lo largo de los últimos 20 años. Pero los otros no son muy distintos, ¿eh? Es que no hemos llegado a problemas tan profundos, pero no son muy distintos. Sí. Pablo, oye, te estoy muy agradecido por este tiempo que nos ha dado. Hemos llegado al final. Eso ha sido una conversación riquísima en información y en opiniones que te agradezco mucho. Y por supuesto me reservo y me gustaría que estuvieras más adelante con nosotros de nuevo para hablar de otros temas también interesantes, sobre todo el tema de China en América Latina. Sí, sí, Luis, yo cuando quieras, sabes que tus invitaciones para mí son buenísimas, me encanta aceptarlas, me encanta este espacio y poder charlar un poco con la gente sobre lo que es la realidad, no solamente de Latinoamérica, pero la realidad internacional, porque claro, lo que pasa en el mundo efectivamente nos afecta a todos Así en es. nuestra vida a diario. Y hay que entender un poquito mejor lo que pasa en el mundo para entender un poquito las dificultades que tenemos todos en nuestro día a día. Entonces te agradezco el espacio, la oportunidad además y cuando me invites, aquí estaré. Ok, un fuerte abrazo y que tengas un buen día. Y Un muchas abrazo. gracias a la audiencia por haber estado atenta a este tan interesante programa.
Chao, chao. Gracias.